Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Durante los últimos programas hemos querido traer hasta esta televisión, hasta la diócesis de Toledo, las diferentes realidades en torno a la crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID. Los afectados, los fallecidos, los negocios que han tenido que cerrar, las múltiples problemáticas que han surgido a partir de una crisis sanitaria. Sí que es verdad que hay otras problemáticas que llevan perdurando en el tiempo, pues llevan perdurando en nuestra sociedad muchísimo tiempo y que precisamente el COVID ha sacado a la luz pública. Hace unas semanas se producía un conato de violencia en Albacete protagonizado por una serie de temporeros que, bueno, pues en esta capital castellano-manchega reivindicaban dignidad en sus alojamientos, dignidad en su trabajo, dignidad para ellos como personas. También desde hace algunas semanas estamos asistiendo a una serie de incidentes en los asentamientos, sobre todo en la provincia de Huelva, más concretamente en Lepe, de incendios de estos asentamientos. Desde hace mucho tiempo Cáritas está trabajando con los temporeros en estos asentamientos y ellos y el trabajo de Cáritas en diferentes lugares de España van a ser los protagonistas de este enfoque que ahora comienza, y comenzamos yéndonos hasta Huelva. Allí se encuentra Susana Toscano, técnico de programa de asentamientos en Huelva, técnico de Cáritas. Susana, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por atender la videollamada, en este caso, de Canal Diocesano de Televisión. Que los temporeros sean noticia en cuanto a denuncia de una realidad con la que vosotros lleváis trabajando muchos años es una buena noticia, a pesar de que haya tenido que ser por lo del COVID, ¿no, Susana? Gracias ante todo a la diócesis por poner voz a la realidad que tenemos aquí en Huelva. Debido a la situación del COVID, es verdad que a lo mejor las administraciones están intentando buscar soluciones, a lo mejor soluciones más rápidas, pero desgraciadamente la realidad de los incendios, que es lo que lleva saliendo en los medios estas 2 últimas semanas, es una realidad que se lleva repitiendo a lo largo de todos los años que llevan los asentamientos aquí en Huelva. Los asentamientos están formados por chabolas principalmente de plástico y de palet, que con las altas temperaturas que tenemos en esta época, pues solemos sufrir la desgracia de que haya 1 o 2 incendios normalmente por periodo estival. Entonces, no es una cosa nueva, no es una situación nueva, pero es verdad que a lo mejor ahora por la situación del COVID, pues está más presente. Si esa presencia en los medios de comunicación sirve para conocer esta realidad y sobre todo para que se ponga remedio a las condiciones en las que viven estos temporeros, bienvenido sea. Susana, ¿cuántos años trabajando en los asentamientos de Huelva con Cáritas? Pues nosotros desde la diócesis de Huelva llevamos atendiendo a esta realidad en torno a 15 años. Es una realidad que empezó en los municipios freseros y en un principio las personas temporeras cuando llegaban a Huelva, que no tenían absolutamente nada, el sitio donde se dirigían eran a las parroquias de estos pueblos. Surgió que las parroquias se reunió con la diocesana y vimos la necesidad de crear un proyecto conjunto de atención a estas personas que están en los campamentos, porque fue una situación un poco desbordante para las Cáritas parroquiales. Sabemos todo el mundo que las Cáritas parroquiales dependen de un voluntariado y muchas veces pues no se tiene la capacidad de respuesta ante esta situación tan alarmante, porque en un principio las personas venían absolutamente sin nada y en el que se formaban unas colas en las puertas de las Cáritas que eran muy complicadas de atender. Entonces desde Cáritas se vio la necesidad de ir a los propios campamentos y de asistir a las personas en los propios asentamientos. Entonces en torno a 15 años llevamos visitando la realidad en estos municipios donde se encuentran las chabolas. 15 años no es el suficiente tiempo para haber dado una solución a estos asentamientos que ya no son temporales. Están habitados por temporeros, pero no son temporales, son permanentes en el tiempo. Hombre, sí es verdad que los asentamientos siempre están vinculados a la campaña agrícola, porque es muy diferente las personas que ahora mismo se encuentran en Huelva
a las personas que suelen haber en marzo o en abril, porque con la recogida del fruto pues se duplican o triplican las personas que vienen aquí a la campaña de Huelva. Como bien dice Ana, en un principio era temporal, venía la gente a la campaña y con las mismas cuando terminaba la campaña se iban a otras, a Lérida, a La Rioja, a Castilla-La Mancha. Pero aquí es verdad que en Huelva también se ha alargado. ¿Por qué? Porque ya no es solo la fresa, hay más frutos rojos. Entonces, cuando termina uno, empieza la recogida de otro, o la siembra o la preparación. Entonces, al alargarse tanto, hay personas que ya no se mueven de nuestra provincia, sino que se quedan aquí porque están teniendo trabajo casi todo a lo largo del año. Entonces, no les compensa irse a otra campaña. 15 años, pues yo creo que sí, que es un tiempo considerable para poder haber dado respuesta y además un fenómeno que se está perpetuando a lo largo de los años y que se está cronificando a lo largo de los años. En la reciente visita del relator de la ONU para la extrema pobreza visitó los asentamientos de Huelva con Cáritas Española y en su informe, bueno, pues constató que las condiciones de vida de estos temporeros parecía que no pertenecían a España o a la identidad de España, parecían que pertenecían a otros países que están sumidos en la extrema pobreza. Es una realidad invisibilizada para la sociedad española cómo se vive en estos asentamientos. Normalmente hay algunos asentamientos, nosotros en la provincia, nosotros tenemos en torno a 40 asentamientos, algunos están más cerca de los municipios, pero la mayoría de los asentamientos están alejados del municipio. Entonces, realmente, si alguien o quieres mirar a otro lado, no los ves, porque hay asentamientos que están adentrados incluso a 15 y 20 kilómetros por los campos. Entonces, es una realidad difícil de ver, pero sí es verdad que es una realidad que se está visibilizando a lo largo de los años, que se hablan en muchas reuniones, que salen en los medios cada vez que, por desgracia, sufre un incendio y sigue estando. Entonces, invisible, pues siempre depende de lo que queramos ver cada uno o de cómo lo queramos ver. Bueno, cómo está trabajando Cáritas con con los temporeros de estos asentamientos? Porque claro, no hablamos solamente de hombres trabajadores, hablamos de hombres, de mujeres, de niños incluso. Niños es raro verlos en los campamentos. Niños, normalmente en los campamentos lo que suele existir son personas adultas, en su mayoría subsaharianos, y también últimamente también de hace 5 campañas hacia acá también ha aumentado el número de mujeres. Normalmente el perfil de las personas que están en los campamentos son perfil de personas jóvenes, porque suelen ser en su mayoría jóvenes. Si es verdad que las personas están creciendo y están volviéndose más mayores en los campamentos, pero normalmente es una población en torno a los 35-40 años, una población joven con un estado físico saludable y adecuado que viene a intentar trabajar en la recogida de la fruta. 2 días, 4 días, 30 días, porque normalmente la persona que viene a Huelva nunca sabe cuánto tiempo, ni cuántos días, ni cuántas horas va a poder trabajar. Nosotros desde Cáritas siempre intentamos atender, por supuesto, las necesidades primarias, que no les falten ninguna de las necesidades primarias. De ahí el que nosotros vayamos a los campamentos para ver y para observar cómo están las personas, cuántas personas hay, qué necesidades pueden tener y hacia dónde los podemos dirigir entre las diferentes reclamaciones que nos hacen, ¿no? Demandas que nos hacen, porque aquí en Huelva no existe un recurso de primera acogida para estas personas cuando llegan a Huelva, como en otras campañas que las personas cuando llegan se pueden acercar a un dispositivo, a una oficina del temporero en el que se les informa. Aquí en Huelva, pues depende de que las entidades que vamos a los campos, pues se les informe de los diferentes recursos que existen en los municipios donde estén. Y después, pues eso, el asesorarles si necesitan atención médica donde se encuentran los centros de salud, el explicarles que aquí en la Junta de Andalucía el sistema sanitario es universal, que no dependen como en otras comunidades autónomas, que aquí una de las cosas, entre comillas, buenas que pueden tener las personas, ¿no? Que pueden acudir sin problema y sin miedos a los centros sanitarios, si tienen que hacer cualquier cita, pues a los sitios donde se tienen que dirigir
y que acudan pues a los centros que nosotros tenemos en los municipios de higiene y de desayuno. Y no hay posibilidad, después de tanto tiempo, 15 años trabajando con ellos, teniendo en cuenta que las estancias cada vez son más largas en el tiempo, porque van enganchando campañas, van enganchando contratos, todo dicho, esto del contrato entre comillas, de habilitar algún tipo de infraestructura que sea, bueno, que no tenga ese carácter provisional, que tenga luz, que tenga agua corriente, que aporte unas condiciones de vivienda digna para estas personas? Eso sería lo ideal porque además desde no solo Cáritas, varias entidades sociales, ¿no? Nosotros aquí en Huelva tenemos una mesa por la integración de las personas en el que intervienen diferentes entidades y evidentemente ante el foro de la inmigración siempre se solicita el buscar soluciones para estas personas que viven en los campamentos, que desaparezcan ya los asentamientos, que no es un sitio digno para que ninguna persona tenga que vivir. Y mucho menos que personas que están trabajando y que tienen una falta de acceso a los derechos básicos, como han nombrado antes, de agua, de electricidad. Es una realidad que se lleva demandando, intentando buscar soluciones, pero van pasando los años y parece que es difícil de encontrar solución. Susana, como técnico del programa de asentamiento en Huelva, técnico de Cáritas, estamos conversando contigo para dar a conocer esta realidad y adelantamos a todos nuestros telespectadores que al final de este programa vamos a ver un documental realizado precisamente por Cáritas Huelva, en el que vamos a ver en imágenes, ¿no?, cómo es la vida en un asentamiento. Esto de los incendios, bueno, que como tú dices que es algo habitual durante todo el verano, bueno, ha saltado a la opinión pública, a los medios de comunicación en el entorno de esta crisis del COVID. ¿Vosotros no tenéis casos, no tenéis brote allí ahora mismo? Huelva, por suerte, hasta ahora nos estamos manteniendo, a lo mejor en las noticias y se ve 3 casos, 2 casos, pero todavía en Huelva no hay ningún brote ni nada y gracias a Dios que a los campamentos y a los asentamientos no ha llegado el tema del COVID, como en otras ciudades, ¿no? Como en Lleida, ¿no? Se ha visto, sí, ¿no? En Albacete, que gracias a Dios aquí en Huelva, porque si llegase a los campamentos no se Ana lo que podría, no te puedo decir, porque darte cuenta que en un asentamiento si viven 100 y pico de personas, de qué manera pasan ellos la enfermedad, de qué manera pueden aislarse, de qué manera pueden mantener cuando no tienen unas condiciones dignas de vida. No sé, no me gustaría ni pensarlo. Claro, mejor. Esperemos que nos mantengamos y que sigamos siendo responsables dentro de la vida y que nos podamos mantener como estamos. Porque sí que es verdad que ha habido una gestión para que el ejército de alguna manera ponga alguna serie de instalaciones que puedan facilitar, bueno, pues que esas personas tengan acceso a esos servicios básicos. Sí, sí, el ejército desde el sábado llevan instalados en Lepe y están buscando el crear como la UME, ¿no? Pone los dispositivos de emergencia, ¿no? Para que las personas puedan estar, porque se han quedado 150 personas, alrededor de 150 personas en Lepe sin absolutamente nada. Evidentemente esas personas están a la intemperie, ¿no? Y donde pueden estar, porque es que no tienen un sitio donde ir y hoy se estaba estudiando la manera de dónde colocar el campamento para que estas personas pudiesen pernoctar y pudiesen tener unas condiciones mínimas de vida. Dos últimas cuestiones antes de irnos hasta Albacete para conocer otra realidad de los temporeros. ¿Cómo es la relación con la administración? ¿Hay una voluntad por parte de la administración de buscar soluciones a esta difícil situación? ¿Y cómo es la relación con la sociedad de Huelva? Decíamos antes que más que una realidad invisible, lo que los ojos quieren o no quieren ver. Realmente la sociedad de Huelva es consciente de lo que... Porque yo leí alguna que otra información que decía que, bueno, que tampoco es fácil que les alquilen una habitación, que les alquilen una casa. Hay que hacer ahí un trabajo pedagógico importante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una realidad que cuando llega a Huelva pues pueden duplicar y triplicar la población que normalmente existen en estos pueblos.
en los pueblos siempre la respuesta que nos da que es que no hay vivienda. Es verdad que hay pueblos que son pequeños y a lo mejor no tienen vivienda o las viviendas que tienen ya están ocupadas, pero hay otros municipios que a lo mejor hay más viviendas cerradas. Aquí en Huelva sí es verdad que existe una parte que todavía no tiene confianza en que ellos o ellas puedan pagar un alquiler. Es verdad que se piensa algunas veces que si le alquilas el piso a una persona inmigrante, como que te van a dejar de pagar o como que te van... Y no es la realidad. La realidad es que las personas responden porque las personas vienen a trabajar y a tener una mejor calidad de vida tanto aquí como para su familia del país de donde procedan, pero todavía hay que concienciar y sensibilizar a la comunidad de Huelva. Y en relación con la administración, pues desde el foro se está trabajando. Si es verdad que por la situación del COVID no se ha vuelto a convocar el foro, se está intentando con todos los agentes y las administraciones, tanto locales como autonómicas, el intentar buscar soluciones, porque no es digno que las personas vivan de las personas que vivan o de que las personas cuando vengan a Huelva a trabajar la única solución que les quede es vivir en una chabola. Bueno, pues con esta reflexión y recogiendo también las palabras de Cáritas, esa denuncia, el desamparo extremo en el que están las personas que viven en estos asentamientos, nosotros te vamos a despedir. Muchísimas gracias por esta atención tenida con nosotros. Muchísimas gracias por ser denuncia pública y profética y por ser también y por no desfallecer a pesar de mucho tiempo que lleváis trabajando. Pues seguro que se han conseguido avances, pero hay que conseguir muchísimos más y darte todos los ánimos a ti y a todos tus compañeros. Gracias, Susana. Gracias a ustedes, Ana. Los asentamientos de migrantes en Albacete han permanecido en los últimos años ocultos para la ciudadanía, para la administración y para gran parte de la sociedad. No solamente los asentamientos de Albacete, sino también los asentamientos ubicados en el Lepe, en la provincia de Huelva, aquellos también que existen en Ciudad Real o en otras tantas ciudades que en sus periferias, y empleamos el término con toda la contundencia como tantas veces nos lo ha dicho el Papa Francisco, en sus periferias pues recogen a tantas y tantas personas que durante mucho tiempo permanecen ocultas para la sociedad. Los recientes acontecimientos ocurridos en Albacete, tras detectarse un brote de COVID, han hecho que estas personas de alguna manera salieran a la luz, y desde la Delegación Episcopal de Cáritas Diocesana de Albacete han lanzado un comunicado que es una llamada de atención a todos nosotros para hacernos visibles una realidad que durante tanto tiempo ha permanecido invisible. Tenemos con nosotros a José Antonio Avellán, delegado episcopal de Cáritas de Albacete y anteriormente director del Secretariado de Migraciones de esa diócesis. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es verdad que hay realidades que aparecen solamente cuando el foco informativo se fija en ellas, y en esta ocasión, como ha ocurrido con esos altercados en Albacete, no precisamente para bien. ¿Por qué parece que solamente vemos lo que queremos ver, José Antonio? Creo que lo has descrito correctamente. En Albacete han confluido tres cosas distintas. Una es el tema de los asentamientos, que los venimos arrastrando desde más o menos los años 2006-2008, y que por estar en esa periferia que tú dices, pues han permanecido como algo invisible a la realidad de lo que es la vida social en el centro de Albacete. Eso por un lado. Hago un paréntesis, también nos alegramos de que finalmente, y debido al momento de pandemia y de todo este acontecimiento del COVID-19, pues esto ha salido a la superficie. Yo suelo decir que el COVID-19 personalmente y comunitariamente saca lo mejor y lo peor de nosotros.
y ahora se ha destapado la realidad de los asentamientos, por suerte o por desgracia, en torno a este episodio del COVID-19. Y la tercera realidad, pues no sé cómo describirla, ciertamente, pero es, por decirlo de una manera suave, se pone de relieve la no aceptación de esta realidad de las migraciones y de este acontecimiento migratorio que envuelve a tantas ciudades y a tantas sociedades. Todo ello ha confluido y ha confluido en un momento aquí y ahora y se ha destapado pues todo este tema. Sí. Hay que decir que la situación está más tranquila en Albacete, ¿verdad? La situación está tranquilizada. Ha habido voces quizás demasiado alarmantes. Aquí también he de decirlo, que los acontecimientos de manera real y de manera objetiva, pues quizás se han engrandecido. Solamente un grupo de emigrantes muy reducido acudieron a tomar algún café o simplemente a esperar a que les recogieran, y lo hacen en una especie de chaflán donde hay un bar muy conocido aquí en Albacete. Y allí es donde se destapó. Tampoco me quiero fijar en las causas. Se destapó un conato un poco violento, y también he de decir a favor de los emigrantes y en boca de la policía, del intendente de la policía, que habló ayer en varios medios también, que fueron muchos de ellos los que colaboraron a contrarrestar que unos poquitos no encendieran más la mecha de un conflicto, ¿no? Pero he de decir que colaboraron. Sí. Ahora la situación está tranquilizada. A algunos de esos emigrantes que han dado positivo por contagio se les ha trasladado a un polideportivo de un instituto y están todos atendidos. Y a los que dieron negativo, el asentamiento se clausura y se les ha trasladado a un recinto ferial donde también pues estamos un poco en contacto con las administraciones y muy alerta para que se den las condiciones debidas y en lo que podamos participar, colaborar y atender de manera especial, pues cuentan con nosotros. Sí. Tanto desde Caritas Diocesana de Albacete como desde el Secretariado de Migraciones, al frente del cual está Miguel Jiménez Mioraga, hablaban durante estos días de ese sentimiento de racismo y xenofobia que no estaba patente en la sociedad de Albacete. Hablábamos al principio de una realidad invisible a los ojos, pero necesaria, y yo creo que todo el mundo es consciente de estos inmigrantes temporeros los necesitamos para trabajar, ¿no? Es todo como muy paradójico, ¿no? Por un lado no los queremos ver, pero por otro lado asumimos de facto que los necesitamos, ¿no? Efectivamente. Les necesitamos. También he oído alguna declaración muy favorable a todo el tema migratorio y alguna declaración pues muy contraria, incluso en personas que no te lo esperas. Esa realidad que está ahí, medio invisible, medio escondida, pues una vez que aflora, la gente se pronuncia. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Secretariado de Migraciones con Miguel, mi compañero, Miguel Jiménez ahora al frente, yo que acababa también de coger Cáritas? Pues ha sido poner una palabra evangélica y una palabra eclesial en esta situación, porque nos parece que incluso en foros eclesiales, y ya no te digo sociales, bien, pues hay algunas cosas que tenemos que alertar. Entonces esa palabra evangélica para nosotros era decir calma, sosiego. Siempre estamos llamados en la Iglesia a ser mediadores de paz, a evitar conatos de violencia,
a poder discernir la situación correctamente, a ser también proféticos en la denuncia de lo que no es justo y al mismo tiempo pues ponernos a disposición de las autoridades y administraciones y organismos que están trabajando con todo el tema migratorio para encontrar entre todos soluciones y soluciones que sean dignas para todos ellos y defendiendo también los derechos de la ciudadanía. José Antonio, una última cuestión. Hablabas de la actividad de las administraciones públicas. Sí que es verdad que los asentamientos llevan en Albacete, insisto, como en otros muchos lugares de España, años y años, que es una situación, por ejemplo, recientemente en el informe que ha presentado el relator ante las Naciones Unidas, el informe sobre la pobreza en España, ha hablado de esos asentamientos que visitó con Cáritas Española. ¿La Administración está actuando adecuadamente? ¿Entendéis que hay una proactividad para, si no eliminar los asentamientos? Porque claro, esto no es cuestión de, bueno, pues clausuramos el asentamiento y ya está. Hay que dar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Sí, yo creo que hay voluntad por parte de las administraciones públicas de colaborar ahora en ese sentido. Yo me pongo en su lugar y también, pues esto apela a la conciencia y a los deberes de cada administración en este momento y a través de estas circunstancias y de cómo se han producido. Y creo que hay voluntad de empezar a trabajar el tema y a darle posibles soluciones a corto y a largo plazo. Ahí es donde tenemos que estar también como Iglesia para dar una palabra y es nuestra preocupación de que los emigrantes no los podemos meter a todos en un mismo paquete. Hay distintas situaciones, hay distintos procesos, hay distintos tipos de migrantes. Tenemos que estar atentos a ver qué soluciones se ofrecen y a colaborar para que donde se ubiquen estén bien tratados y no haya ningún maltrato al emigrante, que también es por lo que tenemos que velar, según el Papa Francisco nos apela. Y bueno, pues yo creo que hay voluntad de todos y de incluso organismos civiles y ONGs que están trabajando también en el campo migratorio. Creo que se puede hacer un buen trabajo y una buena colaboración, claro que sí. Y nosotros pues siempre a disposición a dar soluciones. Bueno, pues con esa buena voluntad que se especifica en el caso de Cáritas Diocesana de Albacete, en hechos, en acciones, a lo largo de muchos años, no es cosa de flor de un día, nosotros nos vamos a despedir de José Antonio Avellán, delegado episcopal de Cáritas Diocesana, insistiendo en esa idea, ¿no? Hay que hacer siempre un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y también a ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque claro, a lo mejor lo que ha trascendido han sido ese conato de violencia en la calle, pero lo que no ha trascendido son las condiciones en las que esta gente, más que vivía, podríamos decir sobrevivía, ¿no? Hacinados, en recintos que no tienen las condiciones de salubridad ni las condiciones higiénicas adecuadas y claro, ellos también tienen que exigir esas mejoras. Es que sí, permíteme por favor que dé un apunte en ese sentido, porque también es una forma de concienciar. Los emigrantes soportan aquello que desde nuestra fe llamamos un éxodo, y un éxodo muy peligroso. Lo saben ellos y lo sabemos los demás. Han sufrido la trata de personas, han sufrido abusos y sufren abusos variados y de muy diversas índoles. Yo he visitado los asentamientos, es una pobreza extrema, deshumanizadora. Al mismo tiempo, muchos de ellos están en situación ilegal, en un sitio que no es el suyo, la situación de extranjería. Algunos procurándose un techo fuera de las naves porque pues también debe haber problemas de convivencia entre ellas.
con miedo, sin auxilios sociales básicos. Todo esto, más aparte el fantasma, que yo le llamo el fantasma psicológico que pesa sobre una persona, de que te puedan repatriar, de que tienes que volver a tu sitio, a un horror, posiblemente a una guerra, a un malvivir, a un deshonor, pues ¿en qué persona no haría esto mella profunda en sus vidas? Entonces yo ayer alertaba de que igual que los emigrantes llegan a nuestras tierras y a nuestra sociedad por muchas y muy diversas causas, pues lo de ayer también es una consecuencia de tanto peso y sufrimiento como esas personas llevan sobre sus hombros, un calvario auténtico. Entonces, tenemos que saber entender, comprender, tener compasión, tener misericordia, perdonar si hay que perdonar, como nos perdonamos normalmente entre nosotros, y a partir de ahí, entre todos, dar un paso, porque todos disfrutemos de derechos. Pues así debería de ser, y no precisamente debería de ser en condiciones normales, sino precisamente a golpe de conatos informativos. Parece que... ya has vuelto, digo, se nos había ido la conexión, pero ya has vuelto. José Antonio Abuydian, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Albacete, Cáritas, diócesis hermana nuestra. Allí está don Ángel Fernández Collado, que fue obispo auxiliar de esta diócesis durante tanto tiempo, a quien también le trasladamos un saludo a través de tu persona. Muchísimas gracias, buenas tardes. Se lo daremos de tu parte. Gracias a vosotros, buenas tardes y buen hacer os deseo también, como diócesis hermanas. Gracias. Pues después de conocer la realidad de los asentamientos en Huelva y en Albacete, es el momento ahora de finalizar este enfoque, finalizar también la temporada de enfoque, y lo queremos hacer recogiendo el trabajo realizado por Cáritas Huelva. Es un documental realizado desde Cáritas Huelva que lleva por título Cáritas con derechos, y que nos va a reflejar una realidad dura, una realidad complicada de la que hemos venido hablando, pero en la que los protagonistas son ellos, los temporeros. Con este documental nos despedimos hasta que comience la próxima temporada de Enfoque. Hasta ese momento, muy buenas noches. Huelva es una provincia que, como todo el mundo sabe, su actividad empresarial empieza en el mes de enero con la recogida de la fresa. Entonces, todas las personas que están por la geografía española suelen dirigirse a Huelva en la época de campaña para trabajar en la fresa. Los municipios donde están los asentamientos suelen duplicar y triplicar su número de población, con lo cual, al no encontrar viviendas donde se alquilan, las personas no tienen otra solución que vivir en asentamientos. Estas personas terminan viviendo en chabolas con otros paisanos de sus países o con personas que conocen de otros lugares de la geografía española, donde se encuentran muy alejados del núcleo urbano y donde no tienen unas condiciones higiénicas saludables para con ellos poder vivir y asistir a un empleo diario. En nuestra labor, más que nada, consiste en visitar diariamente los asentamientos para ver las personas que residen en ellos. Con ellos, ¿qué intentamos dignificar a las personas a través del acompañamiento y a través de la búsqueda activa de empleo y de la solución de sus problemáticas de papeles. Después, en los asentamientos también tratamos de asesorar a las personas de los recursos que existen en los diferentes municipios para que ellos se puedan acercar, porque muchos de ellos terminan en los asentamientos sin ni siquiera pisar el pueblo. Con ellos no saben que tienen derecho a una asistencia sanitaria, donde tienen derecho a poder asistir a unas clases de español y donde tienen derecho a poder ver su situación de vida laboral y si los empresarios les están dando de alta o no les están dando de alta los días que van con ellos a trabajar. Aquí vivimos como familia.
allí de los chabula. Es duro porque mira, es un chabula, pero seguramente más de 16 personas duermen dentro. Sí, son condiciones que solamente alguien que vive aquí puede saber todo. Esta ha sido una prioridad diocesana. Llevamos muchísimos años trabajando en asentamientos, otros compañeros en temas de intervención social, de acompañamiento a los equipos parroquiales y se vio la necesidad de hacer algo más porque año tras año la situación en Huelva con los asentamientos no es que mejore, sino que últimamente está empeorando. Entonces, bueno, desde el tema de empleo se decidió empezar a trabajar con la gente, intentar buscar algún trabajo que a ellos le permita salir del asentamiento a medio largo plazo, que no sea un trabajo temporal que luego tengan que seguir viviendo en su chabola, ¿no? Antes sí, yo estaba trabajando sin papel. Antes, la hora que yo no tenía papel, solamente lo que yo hago, como yo no tenía papel y tengo que vivir, pagar, alquilar y cosas, tengo que ir a los amigos, a algunos amigos y pedirle su papel para ir a un sitio que no me reconozca y presentar este papel para poder trabajar y sobrevivir, ¿sabes? Sí, son cosas muy peligrosas, no es cosas que la ley acepta. Sin papel muy duro, ¿eh? Porque donde te vas para buscar trabajo tú no podrás encontrar. Sí, te preguntarán tu papel. Pero es por esto que la gente hace ese truco, porque si los jefes miran bien los papeles, van a saber directamente que no, ese no es tuyo. Pero también ellos quieren conseguir algo poco fácil y bueno, te van a dejar así trabajar. Pero con tu papel, si tú trabajas con tu papel, tú estás más tranquilo. Bueno, pues lo que hemos hecho, nosotros hemos empezado en enero con esta iniciativa y lo primero fue acercarnos a los asentamientos para conocer a los chavales, ver en qué situación estaban, quién tenía documentación y quién no, que le posibilitaba trabajar, que es también importante, el tema del idioma, hay mucha dificultad a veces con los chavales que no hablan el español. Entonces, una vez que hicimos ese acercamiento y más o menos vimos la realidad de ellos, pues a través de la Cáritas parroquial de Moguer nos dieron el contacto de una empresa, Driscoll, que ellos también tenían una inquietud por hacer su labor social con los chavales de los asentamientos y con una empresa. Entonces nos pusimos en contacto con la empresa, trazamos un proyecto en común y a su vez pues Driscoll nos puso en contacto con esta empresa en la que estamos hoy, con Berry Los Mimbrales, que son los que realmente han ofrecido el trabajo y el alojamiento a los chavales. Hoy es un gran día para nosotros aquí. Estoy súper feliz y mis amigos también están felices y estará un gran cambio. Vosotros lo veréis y nosotros también vamos a saber que hemos cambiado de sitio. Si la Cáritas te lleva para trabajar de esta empresa, tú tienes que hacer el máximo, tú tienes que hacer el sacrificio también para quedar, si no tú vas a volver aquí de los chabula. Tienes que hacer las cosas bien y respetar a la gente, porque bueno, aquí la gente se respeta, tenemos que aprender la convivencia y tenemos que adoptar, y hemos adoptado, como yo. Llevo 13 y algunos llevan tantos años aquí. Ahora estoy más tranquilo. Si duermo, sueño. Antes no soñaba porque solamente pensaba, yo, ¿dónde voy a sacar papel? ¿Dónde voy a sacar trabajo? Pero ahora que bien. Ahora, bueno, la preocupación solamente era tener trabajo y mira, lo que la Cáritas de Moguer me ha ayudado. Y ha ayudado a mucha gente como yo que están aquí viviendo de condiciones poco difíciles. Difíciles sí. Estoy súper contento de estar aquí hoy, en el sentido de que hace varios años, en este lugar donde yo me encuentro ahora, había más de 500 personas. Era súper difícil de seguir luchando con ellos, de buscarle trabajo, pero nos sentíamos siempre un poco vacíos, porque veíamos que esto no era forma de vivir. En la actualidad, gracias a Dios, hay 50 personas, más o menos, aquí en el sitio donde yo me encuentro, pero en unas condiciones muy dignas, en el sentido de que nos hemos llegado ya a hablar con empresas, en las empresas se ha hecho solidaria con nosotros, han ido al centro de ducha, han visto la realidad de lo que hay en la actualidad.
pues cada día de ducha van 100 y pico de personas, entonces ellos han hecho conciencia de que hay que buscarle una vida distinta a ellos, sobre todo la dignidad de la persona. Las ganas de inventar y una tiza al cielo marcará la frontera de mi razón, y un arsenal de paciencia y celos nos recuerdan: las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sagrado siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan: tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Mi trabajo principalmente es controlar o verificar que las condiciones de trabajo de los recolectores que trabajan en las fincas que tienen variedades de Driscoll, primero sean las legales, cumplan con los convenios colectivos, las leyes de cada país, y después que esas condiciones pues cumplan también un cierto bienestar. Y justamente en Los Mimbrales llevamos trabajando hace un año precisamente con este proyecto del bienestar, que cumplen todos los requisitos legales, incluso los superan. Por eso fue una de las candidatas a la hora de pensar en este proyecto piloto de los asentamientos. Nosotros hemos servido simplemente de puente y de ayuda a coordinar todo este proyecto, que es piloto, como te digo, y que ojalá sirva esta iniciativa pequeñita para el año que viene en otras empresas nuestras o del sector, que se animen a darle esta oportunidad a la gente de los asentamientos, que parece ilógico que tanta gente viva ahí y tanta necesidad ya de trabajo y no nos pongamos en acuerdo. Tenemos una necesidad muy gorda de mano de obra y gracias a Driscoll nos ha llegado esa posibilidad de contratar gente. Para mí todas las personas son válidas para trabajar, siempre y cuando tengan actitud. Es el único requisito que buscamos nosotros: aprender se aprende, y promoción hay para promocionar, que no estamos cerrados ni a blanco, negro, en absoluto a nada, y de hecho aquí está la finca, porque tenemos todas las nacionalidades y hasta ahora mismo no tenemos ningún tipo de problema. Y sí que la empresa apuesta mucho por el tema de reinserción y de ayudar a necesitados. Con nosotros fantástico. Fue un trabajo precioso porque al final ellos confían en nosotros, te expresan una gratuidad tremenda entre ellos mismos, y bueno, al fin y al cabo nosotros también le dijimos: montaros en un autobús que nos vamos a una casa al Rocío. Yo no sabía dónde iban, ¿no? Entonces ahí ves también la confianza plena que han puesto en nosotros y lo que le estamos ofreciendo, ¿no? Son 19 chavales, pero que cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su historia, cada uno ha llegado a España de una manera, y cuando se sientan y te lo cuentan de manera tranquila, te lo cuentan en confianza, y tú ves lo que ellos han arriesgado, su vida y lo que han apostado para estar hoy aquí, es que es una satisfacción tremenda, ¿no? Que se te ponen los pelos de punta cuando tú hablas con uno, hablas con otro y ya los ves. Al principio no conoces a nadie, no los reconoces, ¿no? Pero ya le vas poniendo nombre a cada uno y le vas poniendo una historia. Ahora me ha cambiado mucho, sí, de la vida, de todos lados, del pensamiento, de actividad y todo. Y iré adelante, porque he encontrado trabajo y es lo que me faltaba. Trabajar cada día, levantar la mañana, que me hace sentir hombre, ¿sabes? Me hace sentir hombre muy bien, sí. Levantar la mañana e ir a trabajar, así que me gusta y lo tengo aquí, estoy muy bien. Tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña